No quiero estar sentada aquí, contemplando la puesta de sol. Es tan hermosa. Por favor, corre y tráeme un chal, mamita. Estaré aquí sentada hasta que llegue papá. Me parece por la voz que estás resfriándose, dijo mamita, recelosa. Pues no es verdad, replicó Scarlett, impaciente. Anda, tráeme mi chal. Mamita volvió al vestíbulo con sus andadores de pato, y Scarlett le oyó llamar en voz baja desde el pie de la escalera a una de las criadas del piso de arriba. Tú, Rosa, échame el chal de la señorita Scarlett, y luego más sigo. Dichosas negras, nunca están donde deben. Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. Scarlett oyó crujir los peldaños y se levantó sin hacer ruido. Cuando mamita volvióse, reanudarla su sermón sobre la falta de hospitalidad de Scarlett, y ésta sentía que no podría aguantar la charla sobre un asunto tan trivial cuando le estallaba el corazón. Mientras permanecía en pie, vacilante, pensaba dónde podría esconderse hasta que el dolor de su pecho se hubiera calmado algo. Ocurriósele una idea que fue como un rayo de esperanza. Su padre había ido aquella tarde a caballo a 12 Robles, en la plantación de Wilkes, para reponerles la compra de Dilsey, la obesa esposa de su criado. Pork Dilsey era el alma de las llaves y mujer de confianza de 12 Robles, y desde que hace 6 meses se había casado con Pork, esto había mareado a su amo día y noche para que se comprase a Dilsey y que pudieran hacer vivir los dos en la misma plantación. Y esta tarde Gerald, agotada de su resistencia, salió a proponer una oferta por Dilsey. Seguramente, pensó Scarlett, papá se enterará si es cierta para la horrible historia, aunque realmente no oiga nada esta tarde. ¿Acaso note algo, tal vez perciba alguna agitación en la familia Williams? Si yo pudiera verle a solas antes de cenar, quizás conseguiría averiguar la verdad. Será una de las odiosas bromas de los gemelos. Era ya la hora de que volviese Gerald, y si quería verla a solas, no tenía más remedio que esperar allí donde el sendero desemboca en la carretera. Bajó despacio los escalones del porche. Los oscuros cedros que crecían a ambos lados del ennegrado camino formaban un arco sobre su cabeza, convirtiéndole en larga avenida de sombrío túnel. Tan pronto como estuvo debajo de los nudosos brazos de los cedros, comprendió que se hallaba a salvo de la curiosidad de la casa, y aflojó su rápido paso. Estaba jadeante porque llevaba el corsé demasiado apretado para permitirle correr muy deprisa, pero caminaba rápidamente. Pronto llegó al final del camino y la carretera, pero no se detuvo hasta dar vuelta a un recodo que dejaba un bosquecito entre ella y la casa.
Oh, ¿por qué era tan atractivamente rubio? Tan constantemente distraído, tan enloquecedoramente aburrido con sus charlas sobre Europa, los libros, la música y la poesía, y otras cosas que a ella no le interesaban en absoluto, y era sin embargo tan deseable. Noche tras noche, cuando Scarlett se iba a acostar, después de haber estado sentada con él en la penumbra del porche, permanecía sin dormirse durante horas enteras y solo la consolidaba la idea de que seguramente se declararía la próxima vez que la viera. Pero la próxima vez llegaba y pasaba, y el resultado era nulo. Nulo salvo que la fiebre que le atacaba se hacía cada vez más allá y más ardiente. Le quería y le necesitaba, pero no le comprendía. Ella era tan natural y sencilla como los vientos que soplaban sobre Tara, pero el amarillo río que le surcaba y hasta el fin de sus días sería incapaz de comprender nada complejo. Y ahora, por primera vez en su vida, se encontraba frente a una naturaleza compleja. Porque Ashley provenía de un linaje de hombres que entretenían sus ocios en pensar, no en obrar, en tener brillantes y coloridos sueños en un ápice de realidad. Se movía en un mundo interior que era más hermoso que Georgia, y le costaba trabajo volver a la realidad. Miraba a la gente y ni le gustaba ni le disgustaba. Miraba la vida y ni le alegraba ni le entristecía. Aceptaba el universo y su puesto en él, tales como eran, y cogiéndose de hombros, volvía a su música, a sus libros y a su mundo mejor. ¿Cómo podía haber cautivado a Scarlett con una mente tan distinta a la suya? Ella no lo sabía. Aquel mismo misterio excitaba su curiosidad como una puerta que no tiene llave ni cerradura. Lo que tenía él, incomprensible, acrecía en ella su amor, y la extraña comedia corte que lo hacía servir únicamente para aumentar su decisión de ser lo suyo. No dudó nunca que se declararía algún día, pues era ella demasiado joven y demasiado mimada para conocer la derrota. Y ahora, como un trueno, había llegado aquella horrible noticia. Casarse Ashley con Melania no podía ser cierto. Pero si todavía la semana anterior, cuando regresaban a caballo de Farley, el anochecer, él había dicho: Scarlett, tengo algo tan importante que decirte que apenas sé expresarlo. Ella había bajado los ojos recatadamente, mientras el corazón le palpitaba con salvaje alegría, pensando que llegaba el feliz momento. Entonces él había dicho: ahora no, estamos cerca de casa y no hay tiempo. Oh, Scarlett, qué cobarde soy. Y picando espuelas a su caballo, había salido al galope en la colina hasta Tara. Sentada en el tocón, Scarlett pensó que aquellas palabras que la habían hecho tan feliz y de repente tomaron estas otro sentido. Un sentido horrible. Y si la noticia de sus responsables lo que había intentado de oírle. Oh, si al menos llegara papá. No se divisaban aún señales de Gerald en la sinuosa y tranquila carretera. Si tenía que esperar mucho, mamita vendría seguramente en su busca y lo obligaría a entrar en casa. Pero cuando esforzaba su mirada hacia el oscuro camino, oía el golpear de los cascos de un caballo
y vio al ganado dispersarse espantado. Gerald O'Hara volvía a casa, a campo traviesa y a toda marcha. Llegó colina arriba, galopeando en su caballo de caza, de patas tan largas que a distancia parecía un niño montado sobre una cabalgura demasiado grande para él. Sus largos cabellos blancos flotaban al viento sobre su espalda. Deanimaba al caballo con el látigo y con sus gritos. Aunque embargada por sus preocupaciones, Scarlett le contempló con cariñoso orgullo, porque Gerald era un magnífico jinete. Me sorprende ese empeño suyo en saltar siempre obstáculos cuando está algo bebido, pensó. Y más, después de aquella caída que tuvo precisamente aquí, el año pasado, cuando se rompió la rodilla. Creíamos que le serviría de lección, sobre todo cuando prometió no volver a saltar. Scarlett no tenía miedo a su padre. Le sentía como más contemporáneo suyo que sus hermanas. Saltar vallas y setos, sí que sentiría a su mujer. Le producía un orgullo infantil y una culpable alegría que corría en parejas, con la de ganar tristeza a mamita. Scarlett se levantó en su asiento para verle. El gigantesco bruto llegó al cercado, recogió sus patas y se alzó por encima del obstáculo tan ligero como un pájaro, mientras el jinete gritaba entusiasmado, azotándose el aire con su luz justa, y sus blancos rizos golpeaban su nuca. Gerald no vio a su hija en la sombra de los árboles, y tiró de las riendas al llegar al camino, acariciando el cuello al caballo en señal de aprobación. No, papá, yo no soy una chismosa como Susile, dijo tranquilizadora, separándose un poco para contemplar con mirada crítica el rápido arreglo de su atavío. Gerald era un hombre bajito, de poco más de 1,5 metros, pero tan fuerte de cintura para arriba y de cuello tan desarrollado que su apariencia, cuando estaba sentado, lo hacía parecer mucho mayor. Unas piernas cortas y gruesas, que acostumbraba a llevar muy separadas, como un mozo fanfarrón, sostenían aquel macizo torso. La mayoría de las personas bajas que se toman a sí mismas un serio resultan un poco ridículas, pero Gerald, como el gallito del corral, era el amor de cotarro, y nadie hubiera cometido la temeridad de pensar siquiera que Gerald O'Hara tenía una figura ridícula. Contaba 60 años. Su cabello crespo y rizado era de un blanco plata, pero su astuto rostro no mostraba una arruga, y los duros ojillos azules eran jóvenes, con la tranquila juventud de quien no ha agobiado nunca su mente con más problemas abstractos que el saber cuántas cartas hay que pedir en una jugada de póker. Era el tipo más grande que podía imaginarse. Aún llevando ya tanto tiempo separado de su patria y a tanta distancia de ella, rojizo, colorado, chato de boca grande y muy pendenciero. De su furibunda apariencia, Gerald tenía el corazón más tierno que cabe imaginar. No podía ver un esclavo enfurruñado por una reprimenda, por merecida que se fuera, ni oír maullar a un gato, ni llorar a un niño, pero le horrorizaba que le descubriesen esta debilidad.
No sabía que bastaba estar 5 minutos con él para darse cuenta de la bondad de su corazón. De haberlo sabido, su vanidad hubiera sufrido mucho, pues le gustaba creer que cuando gritaba sus órdenes con voz atronadora, todo el mundo temblaba y obedecía. No se le había ocurrido nunca que ser una voz para él obedecía en la tentación, la suave voz de Elena, su mujer. Ese era el secreto que nunca descubriría, de que todos, desde Elena al último bracero, conspiraban tácita y bondadosamente para dejar en la creencia de que su palabra era ley. Skyler se dejaba impresionar menos todavía que los demás de la casa por el martirio y los gritos de su padre. Era la mayor de las hijas y ahora que Gerald se vio que ya no vendrían más hijos a sustituir los 3 varones que yacían en el panteón de la familia. Había tomado la costumbre de tratarla como una camarada, cosa que a Skyler le resultaba muy agradable. Se parecía a él más que a sus hermanas, pues Carmen, por su nombre de pila, Carolina Irene, era delicada y soñadora, y Susie, bautizada con Lady Susana en Leonor, no pensaba más que en la elegancia de sus trajes y en la corrección de sus modales. Además, Scarlett y su padre estaban ligados por una complicidad mutua. Si Gerald sorprendía a su hija saltando una cerca en lugar de andar media milla para llegar al portillo, o sentada demasiado tarde en los escalones del porche con un admirador, le reñía con gran violencia, pero no iba con el cuento de Elena ni a mamita. Y cuando Scarlett sorprendía a él saltando obstáculos, después de la solemne promesa de su mujer, o cuando enteraba, como ocurría siempre por las habladurías de la gente, de la suma exacta que sentirían sus pérdidas en el póker, se abstenía a su vez de mencionar el hecho a la hora de la comida. Conocía con mucha naturalidad la astuta Susel. Scarlett y su padre se habían convencido mutuamente de que hacer llegar cosas a oídos de Elena servía tan solo para disgustarla, y ellos deseaban ante todo evitarle disgustos.